nervioso central. Ahí está. Vamos a comenzar definiendo algunos puntos. Vamos a ver que dentro de infecciones del sistema nervioso central vamos a tener bastantes terminologías que debemos reconocer. Una de ellas es la encefalitis, que vamos a definirla como la inflamación del parénquima cerebral y se manifiesta por signos de disfunción neurológica. Los rasgos clínicos característicos van a ser desde alteraciones del sistema del estado mental, puede haber la presencia de crisis convulsiva y la presencia de signos neurológicos de focalidad, que van a estar acompañados a su vez por episodios de cuadro febril, cefalea, la presencia de náuseas o vómitos de tipo explosivo. Por otra parte, la meningitis, como su nombre mismo lo dice, es la inflamación de las meninges, que son las capas que recubren al cerebro, y se van a manifestar principalmente por la presencia de fiebre, dolor de cabeza, la presencia de vómitos, puede haber intolerancia a la luz, que conocemos como fotofobia, y la presencia asociada de rigidez de nuca, asimismo, dependiendo de la edad, puede haber la presencia de signos meningios. Por otra parte, la romboencefalitis va, va a estar enfocada a la encefalitis del tronco encefálico. Vamos a ver más adelante que se da principalmente por un agente etiológico que viene a ser principalmente los enterovirus y va a estar caracterizado por la presencia de espasmos mioclónicos, presencia de temblores, ataxia, afectación de los pares nervios craneales. Asimismo puede haber la presencia de inestabilidad autonómica, alteraciones de la respiración debido a la afectación del tronco encefálico y la presencia de incluso shock y hasta coma. Mientras que la mielitis va a ser la inflamación de la médula espinal y se va a caracterizar principalmente por la presencia de debilidad, parálisis y disfunción intestinal o IO de la vejiga. Y la radiculitis, que es la inflamación de las raíces nerviosas y se va a caracterizar principalmente por la presencia de debilidad y dolor punzante. Puede haber la presencia de anestesias y muchas veces incluso disminución de los reflejos. Ahora, no es lo mismo, ahora tenemos que diferenciar lo que es encefalitis de meningoencefalitis y que vamos a aclarar un poquito más adelante. Vamos a ver tanto meningoencefalitis de tipo viral como de tipo bacteriano. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros solemos acuñar muchas veces en la emergencia o cuando nos viene con un paciente con una alteración del sistema nervioso central compatible con estas patologías asociadas a fiebre? Solemos acuñar muchas veces van a ver en las emergencias o cómo catalogamos a estas pacientes como meningoencefalitis. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se puede diferenciar si estamos frente a un proceso de afectación de las meninges o de la encefalitis. En algunos casos, cuando los casos son muy severos, se va a poder diferenciar. Sin embargo, muchas veces, para la facilidad de nombrarlo, solemos acuñir la definición de meningoencefalitis y es lo que más vamos a utilizar. Y englobamos en esta definición a todas las infecciones del sistema nervioso central que se manifiesta por fiebre, una caída de Glasgow, asociada a rigidez de nuca y puede haber la presencia de crisis epilépticas. Entonces, lo que va a demarcar siempre va a ser pacientes con cursa con fiebre asociado con alteraciones del sistema nervioso. Ahora, en cuanto a encefalitis de tipo viral, vamos a ver que se presenta de 1 a 7 casos por cada 100.000 habitantes. En los Estados Unidos, la meningitis viral representa aproximadamente 26.000 a 42.000 casos de hospitalizaciones por año. Entonces es bastante importante esta patología y es una de las que más frecuente vamos a ver en las emergencias como afectación infecciosa del sistema nervioso central. ¿Quiénes son la población más afectada dentro de la etapa pediátrica?
Dentro de la etapa pediátrica vamos a ver que es mucho más frecuente en pacientes menores de 1 año. Y hay otro pico que se produce en pacientes mayores de 5 años. Sobre todo se va a asociar con etapas, con estaciones, ¿no? Generalmente vamos a ver que estos cuadros suelen producirse donde más hay incidencia de virus y de los virus que se asocian con infecciones del sistema nervioso central. ¿Y cuando es esta época? Es principalmente durante el verano y el otoño. Podemos tener diferentes virus que pueden asociarse con infecciones del sistema nervioso central. Uno de los agentes etiológicos virales más frecuentes y que ustedes van a ver que se asocia con las encefalitis que puedan ver en la emergencia o las meningoencefalitis que vean por emergencia en los hospitales pediátricos, van a ver que se está asociando al enterovirus, a la familia de los enterovirus, donde encontramos los poliovirus, ecovirus, cosaquevirus, rinovirus, enterovirus. Y van a ver que justo cuando ha habido el brote, recordemos que los enterovirus son aquellos que van a producir la enfermedad de mano, pie, boca, y justo es estas épocas donde se suele, bueno, hace poquito, donde se ha solido presentar un incremento de esta patología. Entonces recordemos que ahí es donde más circula este virus causante de meningoencefalitis de tipo viral. Ahora, hay otros virus también asociados, como son el poliovirus, que generalmente hay una mayor incidencia en los países que limitan con el África o el Asia y se asocia mucho al cuadro clínico caracterizado por parálisis flácea o poliomielitis paralítica, ¿no? También tenemos virus como son los enterovirus A17, que es uno de los virus más neuropatogénicos, ¿no? Y suelen producir los cuadros de romboencefalitis o parálisis flácida o edema pulmonar, ¿no? Ya existen otra familia de virus que cada vez que son un poco más alejados, pero uno que es bastante significativo que debemos conocer y que en cuadros muy severos debemos de sospechar, como es el herpes virus, ¿no? Que suelen producir cuadros de encefalitis bastante severos. Y recordemos que los herpes virus son uno de los virus que sí tiene tratamiento específico y que después vamos a ver cuál es, ¿no? Entonces, si sospechamos de herpes virus, es un cuadro bastante aparatoso y que debemos sospechar en pacientes que vienen con encefalitis con cuadros bastante severos, ¿no? Luego ya tenemos los virus de la varicela zoster, incluso pueden haber asociaciones con virus respiratorios, por ejemplo, se ha asociado mucho a la gripe del grupo A, también se ha asociado a la presencia de metaneumovirus o virus sincitial respiratorio que pueden estar asociados a episodios de encefalitis. Y más alejados también encontramos lo que son los arbovirus que están asociados a picaduras. Ahora, la mayoría de los virus que infectan el sistema nervioso central van a tener como característica que van a ingresar por dos vías. Una puede ser la vía oral fecal o la vía inhalatoria, ¿no? Aquel virus que ingrese por la vía fecal oral va a generar su viremia a través en lo que es el sistema gastrointestinal. Mientras que los virus de la vía inhalatoria van a realizar su viremia, ingresan por la vía inhalatoria, van a realizar su viremia en lo que es la vía respiratoria, el sistema respiratorio. La mayoría de los virus que van a infectar el sistema nervioso central inicialmente van a colonizar las vías respiratorias o el tracto gastrointestinal y consiguen atravesar lo que es la barrera epitelial y llegar a los ganglios linfáticos locales, ¿no? Donde van a replicarse. ¿Cuántos, ¿Cuántas replicaciones o cuántos episodios de viremia va a tener los virus? La mayoría de los virus va a generar dos viremias. Y es en esta segunda viremia donde va a llegar a lo que es el sistema nervioso central. Hay unos virus que se caracterizan porque el virus llega al sistema nervioso central solamente con una replicación, pero la mayoría va a requerir dos para poder llegar a lo que es el sistema nervioso central y producir la inflamación a este nivel. Muy bien, ¿qué clínica va a caracterizar?
Sí, principalmente vamos a estar contra un cuadro de meningitis. Vamos a principalmente encontrar al paciente con fiebre, cefalea, presencia de vómitos, rigidez de la nuca o fotofobia. En el cambio, el caso de encefalitis van a ser cuadros donde vamos a ver mayor disfunción neurológica, vamos a ver que puede haber un compromiso del estado del sensorio, incluso los pacientes pueden llegar incluso a letargia. Va a haber la presencia de alteraciones de la personalidad y del comportamiento, presencia de convulsiones, temblores, ataxia, puede haber incluso disfagia o disartria y esto va a depender mucho del agente viral responsable de la infección. Va a haber agentes que van a ser con cuadros muchísimo más severos que otros. Entonces, acá podemos encontrar un cuadrito donde podemos ver el agente causal. Acá tenemos los más frecuentes, como son los enterovirus, el herpes virus, varicela zoster o para ecovirus. Y vamos a ver que cada uno de ellos, así como cuando hablamos de procesos digestivos y diarrea, si podemos ver cómo es la evolución de un virus o podemos pensar en un virus dependiendo cómo ha venido la evolución del cuadro. Así igual en el caso de la meningoencefalitis o encefalitis virales, podemos sospechar del agente etiológico o causante dependiendo de cómo se presente el cuadro. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que viene al momento que lo evalúan presentó conjuntivitis, faringitis, luego viene un exantema, por ejemplo, puede tener herpangina, mano, pie, boca o pleurodinias o miocarditis, y luego dentro de la afectación neurológica encontramos que nuestro paciente presenta ataxia, disfagia, disartia, presencia de somnolencia o parálisis flácida, estaremos pensando que el agente etiológico puede ser un enterovirus en mayor proporción. ¿Y qué afecta, dónde afecta o qué área típicamente del sistema nervioso central nos va a atacar este enterovirus? Va a ser el mesencéfalo o el romboencéfalo y la médula espinal. Entonces, dependiendo del cuadro clínico, podemos sospechar el agente y dónde principalmente viene la afectación neurológica de este paciente. Otro que debemos tener en cuenta, muy importante conocer su clínica, es virus herpes, ¿no? En clínica general, nuestro paciente va a venir con la presencia de lesiones vesiculares, ¿no? Características del herpes, y cuando vemos la afectación a nivel del sistema nervioso central o las manifestaciones a este nivel, vamos a ver que nuestro paciente viene con convulsiones, alteraciones del lenguaje, puede presentar incluso alucinaciones olfatorias y incluso va a haber afectaciones de pares craneales. ¿Dónde se encuentra la lesión característica de este herpes? Va a ser a nivel de los lóbulos temporales infrontal inferior. Incluso puede haber edema y hemorragia. Y este herpes es el característico que tú haces la punción lumbar, supuestamente atraumática, y ves que el líquido sale incluso ligeramente hemorrágico, ¿no? Haces las pruebas de los tres tubos y persiste esta ligera hemorragia. Vemos que no hay hemorragia como tal, una hemorragia en lo que es la tomografía, pero el líquido sale hemorrágico y ahí podemos sospechar de este agente etiológico. Es algo muy característico que nos habla la literatura. Bueno, y luego tenemos el virus de varicela zoster, que nos da principalmente la ataxia cerebral como manifestación neurológica, y va a haber afectación de lo que es la córtex cerebral, los ganglios basales del sistema límbico y del cerebelo. ¿Ya? Y hay una cosa muy importante acá, puede asociarse a lo que es lesiones neovasculares, ¿no? Puede haber presencia de arteritis, lesiones isquémicas, hemorrágicas, incluso infartos. O sea, miren la severidad del cuadro que puede producir este tipo de agente, de este tipo de virus en nuestra población pediátrica. Acá ya podemos ver entre una diferencia de qué es lo que presenta, cuáles son las diferentes pistas que nos puede dar clínicas para sospechar de cada agente etiológico y qué es lo que se presenta más en meningitis o encefalitis dependiendo del virus. Pero lo que más quiero que se graben son los principales agentes que les mencioné previamente y cuál es la afectación y cuál es la manifestación clínica para que puedan discernir si es que se les presenta más adelante un cuadro clínico de estos. Esto lo pueden revisar, pero lo más importante son esos tres que les mencioné. Y bueno, vamos a ver lo que es la evaluación inicial y los exámenes auxiliares que debemos hacer para nuestros pacientes, ¿no? Recordemos que ante todo paciente que viene por una infección, una sospecha o tenemos una gran sospecha de infección del sistema nervioso central,
es necesaria una rápida evaluación del paciente buscando la causa etiológica, ¿no? ¿Cómo podemos definir el agente etiológico? El GOR estándar siempre para el diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central va a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En caso de las encefalitis, es importante también realizar el estudio de imágenes, ¿no? Y ahí podemos determinar cómo están afectadas las diferentes áreas y según la afectación también podemos estar sospechando del agente etiológico, ¿no? Como vimos más adelante. E incluso como vemos una mayor afectación en la cefalitis también es importante, ya que se asocia a la presencia de convulsiones, realizar un electroencefalograma. Importante siempre en estos casos a la anamnesis, una historia clínica bien detallada y dirigida, preguntar sobre viajes, infecciones previas que nos puedan orientar hacia frente a lo que lo que pueda tener nuestro paciente, si ha tenido contactos con insectos, con personas enfermas, revisar el calendario vacunal, ¿no? Recuerden que dos agentes bacterianos, o tres agentes bacterianos, dos agentes, lo que es el MINSA, e incluso tres podemos cubrir con el esquema vacunal, ¿no? Como es el Haemophilus influenzae, el meningococo y lo que es el neumococo, ¿no? Entonces son prevenibles estas infecciones, entonces es súper importante ver si es un paciente vacunado o no, ya sea tanto para procesos virales como para problemas bacterianos, siempre hay que revisar, ¿ya? Y más aún si estamos sospechando algo bacteriano. En el examen físico siempre hay que explorar lo que son los signos meningios. Esto obviamente mucho va a depender de la edad. Recuerden que los signos meningios suelen aparecer a partir de los 18 meses de edad por el desarrollo neurológico completo, ¿no? Entonces, antes de esa edad es un poco difícil. Si estamos frente a lactantes, ¿no? Pequeños, podemos evaluar lo que es la fontanela y podemos ver si esta se encuentra tensa o abombada, que nos ayudaría también a pensar en una infección del sistema nervioso central. Podemos realizar una evaluación neurológica completa, evaluar pares craneales, la focalidad, la sensibilidad, el tono, etcétera, ¿no? Y valorar la escala de Glasgow de todos nuestros pacientes. En cuanto a las serologías, su utilidad puede ser relativa, ¿no? Es mayor uso frecuente cuando sospechamos de agentes etiológicos, por ejemplo, el tipo de sarampión, papera, rubiola, entre otras. El neuroimagen sí es importante siempre en casos de encefalitis realizar para ver las afectaciones, ¿no? Y se debe incluso realizar antes de lo que es la punción lumbar si es que sospechamos que nuestro paciente tiene signos de incremento de la presión intracraneana, ¿no? En esos casos debemos primero realizar una neuroimagen antes de hacer una punción lumbar, ¿no? Y otros estudios que podemos hacer, por ejemplo, en el caso de cefalitis, es la electroencefalografía. Ahora, ¿qué debo buscar en nuestro líquido? Y en esto sí quiero que tomen importancia, es el saber las características. Sí, las características pueden variar mucho dependiendo la literatura que estemos revisando, va a variar mucho, pero más o menos les he puesto una referencia del que es el Pediatric Review, que es algo que nos sirve de referencia como para tener en cuenta lo que es la diferente, cómo encontrar un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahora, ustedes han visto también en encefalitis es lo que es la etapa neonatal. Y en esa etapa el líquido cefalorraquídeo es totalmente diferente, ¿no? Ya a partir de la etapa, después de que entramos al lactante, ya el líquido cefalorraquídeo es tal cual del adulto, pero podemos encontrar diferentes variaciones dependiendo de la literatura. Pero más o menos es para que eso nos orientemos. Obviamente, cuanto más alteración de uno u otro valor tengamos, más probabilidad que estemos frente a una u otra etiología, ¿no? Entonces, en el líquido cefalorraquídeo, uno, ¿qué tenemos que ver? Las proteínas, tenemos que ver la glucosa, la presencia de los leucocitos y la diferencia de estos leucocitos, ¿no? Por ejemplo, un niño sano, las proteínas, la glucosa suele ser de alrededor de 40-80, otras bibliografías refieren que debemos tener 2/3 o el 60% de la sérica, entonces es súper importante al momento de hacer una punción lumbar sacar un previo hemoglucotés. Las proteínas están alrededor de 0,02 o 0,04 gramos por decilitro. Lo que es los leucocitos en teoría no deberían de haber, un máximo alrededor de 1 a 5, y el predominio debería ser de linfocitos, ¿no? En caso de bacterias, vamos a encontrar
que la glucosa va a estar consumida, va a haber un consumo de la glucosa, las proteínas se van a incrementar. Los leucocitos refieren deben estar por encima de 1000, aunque esto no es un valor absoluto, ¿no? Puede haber pacientes que estén iniciando el proceso bacteriano y obviamente tienen una glucosa consumida, proteínas incrementadas, y cuando vemos los leucocitos están en 130, 150, pero estos tienen un predominio polimorfo nuclear, entonces obviamente sospecharé más de un tema bacteriano. Los virus no suelen consumir la glucosa, tampoco suelen incrementar las proteínas. Los leucocitos no llegan a tener valores tan altos. Algunos refieren que suelen encontrarse alrededor de 500. Dependiendo, algunas literaturas manifiestan si es enterovirus, incluso puede llegar hasta valores de 1000 o ligeramente por debajo de 1000, ¿no? O sea que va a depender mucho de los leucocitos, pero a diferencia del aspecto bacteriano, estos leucocitos van a estar a predominio linfocitario o mononuclear. Y lo que es la tuberculosis, va a haber un gran incremento de proteínas, gran consumo de glucosa. Los leucocitos también van a estar incrementados, algunos refieren alrededor de 500, y el predominio va a ser mononuclear. ¿Ya? Entonces es importante valorar y obviamente a mayor alteración de ellos, pues estaremos pensando en alguna u otra etiología. Importante también solicitar estudios complementarios como hemograma, bioquímicos, glucosa, función renal. Y siempre, si estamos frente a una infección del sistema nervioso central, no dejemos de realizar un hemocultivo, así estemos sospechando de una etiología viral. ¿Ya? Muy bien, entonces el diagnóstico es súper importante, la de la clínica, más estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para yo finalmente determinar que no es un tema bacteriano, pues el cultivo de líquido cefalorraquídeo va a ser negativo, ¿no? Y ¿cómo sospechar yo que estoy frente a una encefalitis? Bueno, primero, disfunción neurológica, evidencia de la inflamación del sistema nervioso central y principalmente excluir que no haya otras causas que puedan estar explicando esta infección. ¿Qué tratamiento? Como todo paciente con alteración del sistema nervioso central o afectación del sistema nervioso central, hay que dar un soporte a nuestros pacientes, hospitalización para monitoreo y valorar su estado de evolución del sensorio. En caso de encefalitis de tipo viral, el tratamiento específico mucho no va a tener, va a depender mucho del agente etiológico frente al que estemos. Entonces, principalmente en la mayoría de casos va a ser necesario dar un adecuado soporte y sintomatológico, ¿no? En caso de que el paciente se deprima, se decaiga el Glasgow, vamos a tener que asegurar, como decíamos la vez pasada en el TEP, paciente que no podemos, que no está preservable la A, debemos pues asegurar primero la vía aérea. Entonces aseguraremos la vía aérea, daremos el soporte necesario hasta que el paciente pues mejore el cuadro clínico y la evolución del paciente sea satisfactoria, ¿no? En el caso de algunos virus, vamos a ver que hay tratamientos específicos. ¿Qué virus van a tener? Pues virus varicela zoster, el caso del virus herpes simple, esto sí, este agente etiológico sí va a tener un tratamiento específico, como es el aciclovir endovenoso. En caso, por ejemplo, si tuviéramos una enfermedad por el virus de citomegalovirus, también podemos dar tratamiento o debemos dar tratamiento con ganciclovir. En el caso de pacientes que hagan una encefalitis postviral por gripe o influenza, podemos dar oseltamivir. En el caso de la virus de la rabia, debemos realizar la administración, realizar la vacunación oportuna y finalmente, si no, realizar la vacunación con inmunoglobulina. Y en el caso de virus de enterovirus, que es uno de los más frecuentes, pues actualmente no se dispone de ningún tratamiento y más que todo es soporte y sintomatológico. En casos graves, hay poca evidencia de que lo que es el manejo con corticoides. Puede ser ya sea en pulsos, por ejemplo. Igual todavía no es clara la literatura acerca de este tratamiento. Incluso mucho se habla de lo que es la hipotermia terapéutica o la administración de inmunoglobulina. Sin embargo, todavía esto no está totalmente demostrado. Esto nada más para ver lo que es la necesidad de valorar lo que es el tratamiento de la cobertura antibiótica en pacientes, pero vamos a verlo un poquito más adelante en pacientes con meningoencefalitis bacteriana.
Entonces, ahora vamos a ver lo que es meningoencefalitis bacteriana. Igual estaremos realizando los mismos puntos que en meningoencefalitis viral. Le habíamos dicho que como definición como tal, la meningoencefalitis viene a ser el proceso inflamatorio de las leptomeninges encefálicas y medulares, ¿no? Así como también puede estar asociado a la presencia de inflamación del parénquima cerebral, ¿no? Obviamente va a cursar con un incremento de lo que es la celularidad a nivel del líquido cefalorraquídeo, ese se va a tornar turbio, purulento. Y el predominio de la celularidad pues, se va a caracterizar por predominio de polimorfos nucleares. Recordemos que es una emergencia médica. Una vez realizado el presuntivo diagnóstico, debemos realizar el tratamiento oportuno para disminuir la probabilidad de secuelas. Entonces, previamente a lo que era la vacunación, recordemos existían tres gérmenes que venían a realizar o tenían la mayor incidencia de la afectación de meningoencefalitis bacteriana, ¿no? Que es la Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae. Tras inicio de la vacunación, la incidencia de estas infecciones vino disminuyendo notablemente a través de los años, entonces por eso la importancia de la realización de la vacunación oportuna y completa para estos gérmenes, ¿no? ¿Cuál es la patogénesis de esta enfermedad? Bueno, la meningitis bacteriana se desarrolla cuando los factores de virulencia del patógeno superan los mecanismos de protección de defensa del huésped, en este caso el niño afectado. La patogénesis de la meningitis bacteriana para los dos patógenos meningios más comunes tiene cuatro procesos principalmente, ¿no? Que es la colonización del tracto ya sea respiratorio, gastrointestinal o genital inferior, invasión del torrente sanguíneo, entonces una invasión a través hematológica, una supervivencia en este torrente sanguíneo con una entrada al espacio subaracnoideo donde van a generar pues la inflamación. ¿Cómo podemos adquirir o cuáles son los mecanismos de infección? Uno es a través de la colonización nasofaringe, con posterior invasión de lo que es el torrente sanguíneo, y así llega a la afectación del sistema nervioso central. Puede haber una entrada directa de organismos desde uno o varias fuentes, como ya sean infecciones contiguas, por ejemplo, mastoiditis, sinusitis no tratadas, puede haber incluso traumatismos, afectaciones del cráneo, de la calota, ya sean por antecedentes traumáticos, ¿no? También el uso de dispositivos médicos, por ejemplo, los portadores de sistema de derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, la invasión del sistema nervioso después de la bacteremia de otra fuente de localización puede ser también a través, por ejemplo, de endocarditis. Y va a depender mucho también el sistema inmunitario del huésped. Existen diferentes bacterias. Estas bacterias van a depender tanto de la edad del paciente afectado, cuál va a predominar, ¿no? Recuerden toda la etapa neonatal, tenemos la Escherichia coli, la Listeria o el estreptococo del grupo B. Cuando ya tenemos pacientes de 1 a 3 meses no inmunizados o con una dosis, pueden hacer los mismos agentes de la etapa neonatal o el neumococo, el meningococo o el Haemophilus influenzae. Si nuestro paciente ya después de los 3 meses completa tiene ya vacunas 2 o más, no está vamos a ver que los agentes varían, donde predomina el neumococo y el meningococo, y vamos a ver que el Haemophilus influenzae, si mi paciente está vacunado, pues la probabilidad de que sufra una afectación del sistema nervioso central es bastante baja y casi no se reporta casos. En caso de que mi paciente no esté inmunizado, en ese caso sí vemos que el Haemophilus influenzae todavía sigue apareciendo como una causa de infección del sistema nervioso central. Entre los 7 y 5 años de edad, si no están inmunizados, se mantiene estos mismos tres gérmenes. Y en caso de que ya esté completo la inmunización, el agente que va a predominar es el neumococo por los no coberturados por la vacuna, los serotipos y el meningococo. Y a partir de los 6 años de edad en adelante, pues predominan estos dos agentes, el neumococo y el meningitis, y en algunas literaturas reportan que incluso el meningococo hace pues un incremento mayor de casos, incluso por encima del neumococo, o sea, tiene una mayor incidencia.
Acá incluso tenemos otra literatura y también vemos la proporción según el grupo etario. Lo pueden revisar. Ahora, ¿cuáles son los rasgos característicos de las causas comunes de meningoencefalitis bacteriana? Vamos a ver el sitio de entrada, el rango de edad y las condiciones que pueden predisponer, ¿no? La Neisseria meningitis, recuerden, la zona de entrada siempre va a ser la nasofaringe, puede afectar a cualquier grupo etario, ¿no? Y generalmente no hay ninguna predisposición para sufrir esta enfermedad. Por eso la importancia de la vacunación, si bien es cierto, son brotes que se suelen reportar en muchas ocasiones, es un un agente que puede causar gran daño a nivel del sistema nervioso central y es por eso importante que se realice sí o sí la vacunación que sea coberturado más adelante. En cuanto el neumococo, también puede ingresar por la nasofaringe, por una expansión directa o a través de fracturas del cráneo, focos infecciosos de tipo contiguos, ¿no? Sinusitis maltratada, otitis media tampoco tratada, eh, mastoiditis, ¿no? Complicado con mastoiditis, afecta a todos los grupos etarios y bueno, van a haber condiciones que pueden predisponer a una bacteriemia neumocócica, ¿no? Como son fracturas en base de cráneo o una afectación de la continuidad de la base del cráneo, ¿no? Que esas son las más importantes para esta edad. La listeria monocitógenas, que ya lo vieron en lo que es la etapa neonatal. Y luego vamos a revisar acá otro importante, como es el Haemophilus influenzae, que también ingresa por la nasofaringe o propagación de continuidad, ¿no? Generalmente afecta a adultos, bebés y niños que no están vacunados. Y un dato importante que van a tener predisposición a esta afectación los que no tienen una inmunidad tumoral, están con una inmunidad tumoral disminuida. Acá quiero hacer resaltar un punto importante. Recordemos que lo que es la esplenectomía predispone a infecciones por encapsulados. Y justo los encapsulados son estos tres, ¿no? Neisseria meningitis, el Haemophilus influenzae y el neumococo. Entonces recuerden que pacientes que son esplenectomizados, que tenemos que realizar una revacunación de ellos para que no pues, se afecte o sean propensos a sufrir estas afectaciones a nivel del sistema nervioso central por estos gérmenes. Y bueno, el curso puede ser gradualmente progresivo o incluso puede ser fulminante, ¿no? En caso, ¿quién cumple este criterio de fulminante? ¿Quién es el germen que puede causar que rápida progresión de enfermedad, que en 24 o 48 horas, pues el paciente esté totalmente chocado, séptico, ya con una enfermedad irreversible? El criterio lo cumple lo que es el meningococo, ¿no? En caso el neumococo, la hemófilo influenza es una enfermedad más latente, progresiva, caracterizada por fiebre, la evoluciona contra trastorno del sensorio progresivo, ¿no? La característica principal se caracteriza por fiebre, estado mental alterado y la rigidez de nuca, que es la presentación que más vamos a ver. Obviamente que los síntomas van a variar dependiendo del grupo etario, puede variar cómo se presente en cada uno y también va a depender mucho del huésped cómo se vayan a presentar estos síntomas. Y acá podemos ver diferentes síntomas o presentación clínica dependiente del grupo etario, como son los bebés, que va a ser una clínica más específica. Podemos encontrar lo que es el abombamiento de la fontanela, vómitos, tendencia a sueño, letargo. En caso de niños y adolescentes, pues la característica sí va a ser fiebre, dolor de cabeza, va a haber la característica rigidez de nuca, puede haber los signos meningios de irritación meningia, como vamos a ver a continuación, que son el de aquí, que vemos el Kernick, y acá tenemos también lo que es el Brusinski, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos signos meningios. Recordemos que no van a presentarse en todos los niños, sino que va a depender que ya haya un adecuado desarrollo del sistema nervioso central y que eso generalmente se obtiene a partir del año y medio. Otros síntomas como irritabilidad, la fiebre persistente y acá estas lesiones cutáneas que podemos evidenciar principalmente en pacientes con meningoencefalitis por meningococo. También podemos ver alteraciones de los pares craneales asociadas en esas infecciones, ¿no? Diagnóstico, igual, una historia clínica adecuada, punción lumbar, gol estándar, ¿no? Obtener el líquido cefalorraquídeo para citoquímico, cultivo, GRAM, ¿no? Que nos puede ir adelantando y viendo qué características tiene este germen causante, ¿no? Y con eso podremos sospechar el agente etiológico hasta que nos salga el cultivo, ¿no? Y un importante que debemos realizar, la PCR bacteriana en el líquido cefalorraquídeo para poder analizar o determinar el agente causal, ¿ya?
Igual, ya hemos revisado esto, lo mismo, ¿no? Un poco de lo mismo, cómo interpretar. Y acá criterios para sospechar de meningitis bacteriana, como es el gramo en líquido cefalorraquídeo positivo, neutrófilos en líquido cefalorraquídeo más de 1000, las proteínas más de 80, neutrófilos en sangre más de 10.000, ¿no? Presencia de convulsiones antes y durante la aparición del cuadro. Cuanto más positividad tenga o más criterios tenga, más probabilidad de que estemos frente a una meningoencefalitis de tipo bacteriana. Acá nada más esto para recalcar una cosa importante, ¿no? Hay contraindicaciones de punción lumbar, trastornos de la coagulación, que mi paciente esté totalmente inestable, hemodinámicamente inestable, esté séptico, chocado, debo postergar la punción lumbar, pero no debo postergar el inicio de la cobertura antibiótica, que las plaquetas estén menos de 50.000 o alguna alteración de la coagulación, una infección en la zona de punción lumbar, ¿ya? Y si tengo signos de hipertensión endocraniana, puedes confirmarlo con tomografía antes de realizar la punción lumbar. ¿Cuándo debo realizar una tomografía antes de la PL? Signos de herniación, papiledema, historia de enfermedad del sistema nervioso central o estado de inmunosupresión, ¿no? ¿Por qué el estado de inmunosupresión? Porque mi paciente puede haber hecho empiemas y es una contraindicación, por ejemplo, para punción lumbar, puedo enclavar a mi paciente, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo hago mi punción lumbar, saco un líquido cefalorraquídeo, lo mando a Gram, me sale un Gram? Entonces, por ejemplo, si yo encuentro glipococos Gram positivos, estaré sospechando del neumococo. En caso de que tenga diplococos Gram negativos, de Neisseria meningitidis. O, por ejemplo, encuentro bacilos Gram positivos, será listeria. Y en el caso de que sean bacilos Gram negativos, estaré sospechando de E. coli. ¿Ok? ¿Cuándo debo tomar una tomografía control luego del diagnóstico? Mi paciente tiene déficit neurológico, hay un aumento del perímetro cefálico, hay un déficit del sensorio prolongado, presencia de convulsiones o focalidad. Importante volver a tomar una tomografía control y ver que mi paciente no se esté complicando. Hay pacientes que post-meningitis pueden hacer ventriculomegalia, entonces hay que ver si es que requiere intervención o no de esa complicación. Importante, ¿no? Siempre que realicemos o que estemos con una infección del sistema nervioso central, podemos sacar muchísimos exámenes, pero siempre importante tratar de determinar el agente etiológico. Actualmente se encuentra con PCRs específicos, el field array que realizamos para la detección y determinación del agente etiológico en cortos tiempos y que nos puede ayudar mucho. Si no todos los laboratorios tienen esta metodología diagnóstica, pero es muy importante que si la tenemos, la tenemos que usar para poder realizar en el menor tiempo lo que es la determinación del agente etiológico. Entonces, si tenemos una paciente con meningitis, si sospechamos que estamos frente a un tema bacteriano, una infección bacteriana, importante siempre estabilizar a nuestros pacientes, las medidas del ABCD, luego iniciar el monitoreo, el manejo inicial, acceder a vías venosas, 2 vías al menos venosas, darle soporte hemodinámico, realizar exámenes básicos que vienen a ser el BUN, los electrolitos, a veces puede haber asociaciones de hiponatremias asociadas, sacar lo que es hemograma, PCR para ver el grado de infección, ver si nuestro paciente requiere o no una tomografía, por ejemplo, estados de inmunosupresión, hay un déficit focal, ¿no? Presencia de papiledema, o de repente tenemos pacientes que tienen un antecedente de trauma, tienen un sistema de derivación ventriculoperitoneal, o han sufrido una cirugía, neurocirugía, debemos realizar previamente una tomografía. De no ser así, verificar si tiene o no contraindicaciones para punción lumbar, que ya dijimos cuáles son las contraindicaciones. En caso de ello, no realizamos, de no tenga, realizamos la punción lumbar e iniciamos tratamiento empírico. Si mi paciente tuviera una contraindicación de punción lumbar, no debemos retrasar el inicio de la cobertura antibiótica. Ojo, es importante no retrasar, ¿ok? El inicio de la cobertura antibiótica, ya sea que tenga indicación previa de estabilización o de remitir esa contraindicación de punción lumbar, mientras que se estabiliza o corregimos la alteración hematológica o bueno, o ayudamos a bajar el edema a nivel cerebral, pues debemos instalar el tratamiento oportuno. ¿Ya? ¿Qué tratamiento? Para resumir, corto nada más.
El tratamiento inicial debemos dar doble cobertura antibiótica, mucho va a depender de la edad, pero nosotros estamos dándose en pediatría. Entonces podemos vincular lo que es cefotaxima con vancomicina o dar ceftriaxona con vancomicina. Recordemos, dosis MEC de la ceftriaxona viene a ser 100 miligramos por kilogramo al día, ¿ok? Para coberturar estas infecciones a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? En caso ya de pacientes pequeñitos, damos pues la cobertura como sepsis neonatal para ese grupo etario, hasta incluso menores de 3 meses, doble cobertura ya sea ampicilina, cefotaxima. Luego ya pasamos a lo que es vancomicina, ceftriaxona o vancomicina, cefotaxima. Sí, la dosis de vancomicina de 40 a 60 miligramos por kilogramo día. Una cosa importante, antes de iniciar la cobertura antibiótica, demos dosis de dexametasona. ¿Para qué me sirve dexametasona? Para prevenir el daño a nivel del nervio auditivo, ¿ok? Y disminuir la secuela de la hipoacusia secundaria. ¿Ok? Esta dexametasona se puede dar de 0,15 miligramos por kilogramo dosis. Se debe dar antes de iniciar la cobertura antibiótica, idealmente de 30 a 60 minutos antes de la primera dosis de cobertura antibiótica. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo debe permanecer? Alrededor de 48 a 72 horas. Y bueno, dependiendo ya, mi paciente inicia la cobertura o la estabilización, ¿ok? De repente no tengo la accesibilidad de realizar un estudio de PCR, espero el cultivo, perdón, del líquido cefalorraquídeo, ese suele en las mejores condiciones estar alrededor de 48 a 72 horas, me va a decir el agente etiológico. Entonces vamos a ver aquí que dependiendo del agente etiológico vamos a tener una durabilidad del tratamiento, así como un tratamiento específico. Una cosa importante, la Neisseria meningitis suele ser bastante agresiva, pero bastante sensible, ¿ya? Incluso a penicilina. El tratamiento solamente debe ser alrededor de 7 días. En caso del neumococo, puede variar si es, dependiendo de la sensibilidad del CMI a la penicilina, entre 10 a 14. Y siempre que tengamos un negativo, tus 28 días de cobertura antibiótica, ¿ya? Idealmente. Pueden existir complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber? Tempranas convulsiones, derrame, exururar, puede haber la presencia de empiemas, ya puede haber la presencia de edema cerebral, entre los más importantes. Y a futuro podemos desarrollar pérdida, por ejemplo, de la audición, sobre todo esto asociado con el Haemophilus influenzae, puede haber discapacidad, convulsiones de por vida y discapacidad neurológica. Por eso es sumamente importante, una vez sospechada, realizar el diagnóstico. Van a ver que a veces la familia no quiere realizar la punción lumbar, pero es la única forma de llegar al diagnóstico. Y otra cosa importante, ¿no? Hay muchas veces ya pacientes en emergencia que dicen sospecha de meningitis, pero le dicen que no lo puncen porque puede que no se requiere, ¿no? Que pueden hacer el diagnóstico de otra forma, pero en realidad no hay ninguna otra forma de realizar el diagnóstico salvo que determinar cómo se hace el líquido cefalorraquídeo. Esto nada más para hablar un poco del tema de los corticoides, la importancia. Entre 48 a 72 horas, a máximo 4 días debe durar ese tratamiento y la importancia de iniciarlo previo a la administración del antibiótico. Y otras infecciones que tenemos son los abscesos cerebrales, que una infección focal del sistema nervioso central es bastante es poco frecuente su incidencia tanto en población adulta y peor aún en la población pediátrica, pero puede llevar a una importante mortalidad y morbilidad, ¿no? Existen factores de riesgo que predisponen a que se desarrolle esta enfermedad, principalmente pues infecciones en la zona cercana. Ya cuando se suelen presentar en niños, más frecuente entre los 4 y 10 años de edad, ya pacientes con inmunosupresión o pacientes pues que con infecciones tipo sinusitis crónica, sinusitis mal manejada, mastoiditis, traumas penetrantes, son aquellos que van a poder generalmente desarrollar estas infecciones. Por ejemplo, acá por la cercanía de la mastoiditis se produjo por continuidad la inflamación o infección del sistema nervioso central con la presencia de un empiema, ¿no? Suele ser bacteriano en la mayoría de los casos, pero no es la única causa. Hemos visto causas tipo fúngicas, también hay parasitarias asociadas, ¿no? Y esto va a estar mucho asociado dependiendo de la zona que provenga nuestra población. Parasitarios, pues cuando vemos estos casos, generalmente en poblaciones provenientes de la selva. La clínica, igual la misma triada, fiebre, déficit y cefalea. Y
Podemos sospecharlo cuando vemos papiledema, incremento de la presión arterial, alteraciones de la conciencia, cefalea, náuseas, vómitos, focalidad neurológica y crisis convulsiva, ¿no? Y por eso veíamos que en el diagrama de lo que es el diagnóstico y el manejo que les presenté, veíamos que pacientes pues, que tenían estos síntomas debería realizarse la tomografía, principalmente por las sospechas de que pudiera haber un absceso asociado, ¿no? Ahí vemos un absceso cerebral en diferentes fases y recordemos que no se debe realizar punción lumbar cuando sospechamos de esta patología y el diagnóstico se hace a través de resonancia o tomografía. Existen diferentes fases, que no es importante que las conozcan, pero sí sobre todo cuando sospechar de esta infección, ¿ok? ¿Y cuál es el manejo? Dos opciones. Manejo médico cuando las lesiones son muy chiquititas. Cobertura antibiótica que puede ir incluso de 6 a 8 semanas. Creo que está por aquí. Ya podemos realizar el manejo, o sea, sobre todo que en que pacientes cuando tienen tamaños pequeños menos de 2,5, podemos hacer aspiración en diámetros mayores de 2,5 o el manejo quirúrgico, ¿no? O sea, entrar y drenar. Si no hemos drenado, si no hemos hecho manejo quirúrgico, 6 a 8 semanas, como les venía diciendo, de tratamiento médico. Y en caso de pacientes que fueron drenados, aspirados, con manejo quirúrgico, entre 4 a 6 semanas aproximadamente de tratamiento. Y la otra complicación es el empiema subdural, que tiene los mismos factores de riesgos que lo que es el absceso cerebral, ¿no? También es una complicación bastante, diré, poco frecuente. Suele ser como complicaciones secundarias a sinusitis, ¿no? También puede ser secundaria a una meningitis o encefalitis. Tiene la misma triada: fiebre, cefalea, alteraciones neurológicas. Ya, la mayoría de los casos incluso podemos ver que los pacientes presentan, el 50% de los casos pueden presentar un examen físico normal, eh, y algunas ocasiones podemos encontrar que hay alteraciones oculares, edema facial y hemiparesia. Entonces, en estos pacientes que asociado tenemos alteraciones oculares o edema facial, cuidado, podemos estar frente a lo que es un empiema. Entonces, tratamiento, igual que el caso anterior que el absceso, médico quirúrgico. Dependiendo del manejo que realicemos, pues también la cobertura antibiótica puede variar alrededor de 4 a 8 semanas. Muy bien, chicos, ya no les quito más tiempo. Lo más importante, se lo he mencionado. Igual lo otro, como les mencionaba, pueden revisar los cuadros para una mayor ampliación de la información acerca de los diferentes agentes fisiológicos. Espero que lo hayan entendido. Disculpen por la voz. Y si hay alguna pregunta, si no, hasta aquí. Gracias.